2 meses sin nosotros. La libertad de los mapaches urbanos llega a su fin. Los cubos de basura ya no les proporcionan los banquetes a los que estaban acostumbrados. Pero el acceso al agua hace que algunos no se alejen de las casas abandonadas. Los jardines domésticos también sirven de cuerda de salvamento. Aprovecharían las frutas, y eso continuaría así durante un cierto periodo. Pero no sería suficiente para mantenerles mucho tiempo. Los mapaches se trasladaron a las ciudades a principios del siglo XX cuando descubrieron la buena vida cerca de los humanos. En condiciones óptimas, 250 hectáreas de espacio urbano pueden sustentar a más de 200 mapaches. Pero sin ese botín proporcionado por los humanos, solo 1 de cada 10 mapaches urbanos sobreviviría hasta un año. Tendrán que empezar a buscar su propia comida, lo que significa ir a por sus presas. Tendrán que comer almejas, cangrejos de río, ese tipo de cosas. Volverán a comer las cosas que se supone que tendrían que comer. Ya no es una excursión, pero después de una muerte masiva, la especie sobrevivirá. Un año sin nosotros. En las centrales nucleares donde las barras de combustible sobrecalentadas estallaron en llamas, zonas muertas en kilómetros a la redonda dejan una cicatriz. En tiempo de los humanos, ya se produjo un círculo de muerte por radiación. Fue provocado por el fallo de un reactor nuclear en Chernóbil, en la antigua Unión Soviética. La radiación diezmó bosques de pinos en un radio de 3 kilómetros. Este es el daño provocado por el fallo de una sola central. En una vida sin humanos, hay cientos de lugares donde el combustible usado puede liberar su radiación letal. Hablamos de 440 reactores comerciales, más los de uso militar, que se convertirían en zonas muertas por radiación. Cinco años sin nosotros. Un carguero abandonado sigue surcando las aguas de los grandes lagos. En tiempos de los humanos, naves de todo tipo transportaban anualmente 162 millones de toneladas de carga por toda la región. Hay muchos barcos en los grandes lagos. Hay buques cisterna muy grandes, de más de 300 metros de largo. Y todos esos barcos que siguen flotando sobre los grandes lagos van en la misma dirección. Las cataratas del Niágara. Las cataratas son como el desagüe de una bañera. Sacan el agua de los grandes lagos hacia el lago Ontario y de ahí va al mar. Así que todo lo que hay en los grandes lagos se desplaza hacia las cataratas del Niágara. Sin embargo, el puente ferroviario internacional, cerca de la entrada al río Niágara, corta el paso. Ningún barco con más de 6 metros de alto puede pasar por debajo. El puente, construido en 1873, aguanta por ahora. Pero se acercan más barcos. Una década sin nosotros. La estación Grand Central, que fuera transitada diariamente por 500.000 de personas, es ahora lugar de reunión de los búhos. El gas metano se ha ido acumulando en los túneles inferiores, pero no es la estación la que corre más peligro, porque las vías no discurren por debajo del edificio. Las vías están debajo del edificio de MetLife, pero están junto a la terminal Grand Central. La gente no se da cuenta de la terminología del ferrocarril. Una terminal es donde terminan las vías.
Ahora, en los túneles bajo el edificio de MetLife, otros gases tóxicos se mezclan con el metano. Hay muchos materiales volátiles. Hay una buena cantidad de aceite y residuos en las vías. Ahora estas zonas tienen un buen mantenimiento, pero cuando desaparezcan los humanos, surgirán una gran cantidad de gases de queroseno, de gasolina, de alcohol y materiales de limpieza usados para mantener el túnel limpio de polvo y grasa. Todo eso está ahora en latas, pero las latas están sujetas a la corrosión. Sobre los túneles, el edificio de MetLife está absorbiendo un cóctel peligroso de gases. El material volátil, en presencia de oxígeno, empieza a oxidarse y a calentarse, y en algún punto estalla. Una bola de fuego surge de las entrañas y rompe el silencio de una ciudad abandonada. «20 años sin nosotros». En el puente ferroviario internacional hay un atasco de grandes embarcaciones. Pero no son solo los barcos los que presionan. Muchos inviernos el lago Erie se congela. Normalmente, el 2% de ese hielo se abre camino hacia el Niágara. Esos son unos 500 kilómetros cuadrados de hielo queriendo bajar por el río y abrirse camino hasta el lago Ontario. En tiempos de los humanos, una barrera flotante montada en el lago cada mes de diciembre impedía que el hielo chocara contra el puente. Ahora lleva 20 años sin ayuda de los humanos. ¿Podrá soportarlo para siempre? Yo diría que no, y la razón es el hielo proveniente del lago Erie. No habrá más barreras que lo detengan o desvíen tras la desaparición de los humanos. En 1938, el llamado puente de la Luna de Miel sobre el río Niágara se derrumbó al estrellarse contra él una acumulación de hielo de 30 metros de altura. Ahora el puente del ferrocarril cede bajo la presión. Grandes barcos fantasma comienzan un nuevo viaje. Y el camino hacia las cataratas del Niágara, a 30 kilómetros río abajo, está despejado. En las décadas venideras, algunas zonas se verán afectadas por 3 formas de venganza tóxica. En esta ciudad norteamericana, es un futuro que ya ha ocurrido. «40 años sin nosotros». Un viento tóxico sopla en las calles abandonadas del Medio Oeste. Es un futuro que ya ha ocurrido aquí, en Pitcher, Oklahoma, la ciudad más tóxica de Estados Unidos. Sus habitantes fueron expulsados no por una, sino por 3 formas de venganza tóxica, todas causadas por lo mismo que dio vida a la ciudad, la minería. Pitcher, Oklahoma, fue el centro del mayor yacimiento de plomo y zinc del mundo. Ahora, solo queda veneno que no puede ser retirado y una tierra que no se asienta. Las cosas eran diferentes en la primera mitad del siglo XX. Cuando el mundo se sumió en las 2 guerras mundiales, tanques, armas y munición crearon una enorme demanda de plomo. Pero las guerras terminaron, y en los años 50 y 60 las minas cerraron una tras otra. La última cayó en 1970. Dependían del plomo y el zinc. Y como en otras ciudades industriales, cuando cierran las minas,
la población disminuye. En su apogeo, 30.000 personas llegaron a vivir en Pitcher. Ahora está prácticamente abandonado. Solo quedan unas decenas de almas. Pitcher fue como muchos de esos pueblos del centro de Norteamérica. Hombres trabajadores con una historia minera detrás. Decían que la sal de la tierra vivía en esta parte del mundo. Mantenían a sus familias y se las apañaban bien. Aunque el cierre de las minas provocó cierto éxodo, fue lo que dejaron atrás lo que mató para siempre a la ciudad. Los montículos de grava son una de las venganzas tóxicas. Estos montículos son el material que queda después de procesar el mineral. Son residuos. El material que valía se usó y el que no se quedó en la superficie durante la mayor parte del siglo. Estos montículos contienen dosis tóxicas de plomo, zinc y otros metales. Los vientos racheados que soplan sobre las llanuras del Medio Oeste esparcen polvo de los 75 millones de toneladas de gravilla nociva apilada aquí. Una de las zonas afectadas fue este campo de béisbol, en uso durante muchos años, incluso cuando los ciudadanos huyeron de Pitcher. Los niños venían a jugar aquí. Todo el mundo lo usaba. Era una especie de patio de recreo. Había mesas para comer aquí. Era una zona de ocio. Ahora, tras varios años inhumanos, un árbol ocupa el lugar del lanzador. Y está regresando una pradera nativa, desplazada durante décadas. Las semillas de la antigua pradera siguen en el terreno. No se han movido. Puedes quemarlo o ararlo, pero esas semillas siempre estarán ahí. Y si se dan las condiciones adecuadas, germinarán. La calle principal de Pitcher lleva más de 30 años abandonada. No se cerró por el polvo envenenado desprendido de los montículos. Fue otra forma de venganza tóxica, el vacío subterráneo creado por la extracción de la roca. La calle principal se cerró por un hundimiento. El suelo cedió por el lado izquierdo de la calle. En el proceso de excavación de unos 500 kilómetros de túneles, los mineros tuvieron que extraer tantas rocas y tierra debajo de la calle principal que empezaron a formarse simas y a tragarse partes del pueblo. Algunos de esos trabajos subterráneos estaban a solo 30 metros. Trabajaron demasiado cerca de la superficie en muchas zonas. En algunas trabajaron hasta las raíces de los árboles. Esta zona podría hundirse en cualquier momento. La hierba crece ahora sobre el pavimento, donde los mineros y sus familias compraban sus suministros. Y donde los tenderos daban la bienvenida a sus clientes, ahora hacen guardia árboles jóvenes. Había un Sears, allí había un J.C. Penney's, una oficina de correos, una ferretería. Venías a adquirir todo lo que querías, bebidas, camisas o botas. Aquí había de todo. No tenías que ir a ningún otro sitio. Aún se puede ver de todo. Un par de zapatos, revistas y suministros. Cajas registradoras antiguas, esperando a clientes que nunca volverán.